En la cocina india, el chutney, más que una salsa, es un acompañamiento que se sirve en las comidas. Es muy normal verlo en los platos de arroz, por ejemplo, aunque va con todo. Vamos a verlo. A grandes rasgos, se podría decir que el chutney es como una mermelada agridulce, hecha con frutas o verduras, que se cuece en vinagre y se añaden especias y azúcar. Así que pueden hacerse a gusto del consumidor. Puede ser de manzana, de naranja, hay chutney de ajo, de puerros, aunque los más conocidos son el chutney de mango y de papaya. Estos últimos se comercializan mucho fuera de la India y es fácil encontrarlos en los supermercados como productos envasados. En la cocina anglo-india, el chutney es también muy común y suele acompañar a quesos y a carnes frías, que son típicas en los menús del mediodía de los pubs ingleses. En realidad, el chutney de estilo occidental proviene de la época británica colonial en la India, donde los británicos comenzaron a hacer chutneys con las frutas de la huerta inglesa, como la manzana verde, y a menudo se le añadían frutas secas como pasas o grosellas. Básicamente se cocina la fruta con vinagre, con azúcar, se le puede añadir un poquito de sal, le puedes añadir incluso ajo, tamarindo, jengibre, y bueno, se cuece y se espera hasta que el líquido se reduzca y conseguir la consistencia adecuada. Hacer chutney y envasarlo es una buena idea para poder disfrutar de la fruta y la verdura de temporada durante todo el año. Es como cuando haces mermeladas, que usas como conservante el azúcar, pues en este caso usas como conservante el vinagre y el azúcar. En la India también se ve mucho chutney envasado y se comercializa en las tiendas, pero lo normal allí es hacerlo para consumirlo en los días siguientes. Los chutneys en la India reciben diferentes nombres dependiendo de la región donde estén, y qué tipo de chutneys se realizan también depende mucho de eso y de los productos que utilicen. Por ejemplo, en el sur es muy típico el chutney de coco, porque claro, en el sur hay coco y en el norte no. Los indios están muy acostumbrados a ver este complemento en sus comidas y es muy normal ver diferentes chutneys juntos. Esto hace que haya mucha variedad de sabores y puedes tener chutney de menta, que es fresco, con un chutney dulce de tamarindo. Así que entre los chutneys más conocidos está el chutney de mango, el chutney de papaya, el chutney de cilantro y menta, este suele ser de color verde claro, el chutney de tamarindo, que suele ser normalmente dulce y picante, el chutney de jengibre seco y tamarindo, que tiene un color marrón o rojizo y que a veces se le añaden dátiles, el chutney de coco, el chutney de tomate y cebolla, el chutney de arándanos, en fin, se puede hacer de casi todo. Sin duda, el chutney aporta un toque colorido a la mesa y aporta también ese toque especial que puede hacer que la cena que has preparado sea del 10.